¿Sabías que existen drogas tan potentes que pueden apagar tu sistema nervioso como un interruptor? Hoy exploraremos en el mundo de los barbitúricos, un sedante antiguo, poderoso y extremadamente peligroso. Los barbitúricos, como psicofármacos depresores del sistema nervioso central, han desempeñado un papel significativo en la historia de la medicina y la farmacología. Descubiertos a principios del siglo XX, fueron ampliamente utilizados como sedantes, hipnóticos y anticonvulsivos, especialmente en el tratamiento de insomnio, ansiedad severa y epilepsia. Su capacidad para inducir sueño profundo y controlar crisis convulsivas los convirtió en fármacos de elección durante décadas, tanto en contextos hospitalarios como en prescripciones ambulatorias. Sin embargo, el uso prolongado y no regulado de los barbitúricos reveló un alto potencial adictivo, generando dependencia física y psicológica en numerosos pacientes. Las personas que desarrollaban tolerancia requerían dosis cada vez mayores para alcanzar el mismo efecto, lo que incrementaba el riesgo de intoxicación, sobredosis, inclusive la muerte. Además, el consumo compulsivo de estas sustancias se asoció con comportamientos desinhibitorios, fluctuaciones emocionales, deterioro del juicio y conductas de riesgo, afectando gravemente la funcionalidad social y laboral. En la actualidad, su uso no supervisado ha derivado en múltiples casos de drogadicción, comprometiendo la salud física, mental y social de quienes lo consumen. El abuso de barbitúricos genera alteraciones profundas en la neurofisiología de procesos psicológicos como la atención, la memoria, el lenguaje y las funciones ejecutivas, debilitando la autonomía y el bienestar del individuo. Además, su estrecho margen terapéutico y la rápida tolerancia que inducen los convierten en sustancias de altísimo riesgo, especialmente cuando se combinan con otros depresores del sistema nervioso, como por ejemplo el alcohol. En este video abordaremos los efectos de los barbitúricos en el sistema nervioso, hablaremos de sus efectos a corto plazo y a largo plazo, así como de las consecuencias de su uso prolongado en el funcionamiento psicológico, físico y social. ¿Y qué son? Tuvieron su auge desde 1920 a 1960 y su declive en los 70. Prácticamente eran los únicos sedantes e hipnóticos usados de manera habitual en terapia. Son una clase de fármacos depresores del sistema nervioso central y tienen un alto riesgo de adicción y sobredosis. Por eso fueron reemplazados por medicamentos más seguros. La acción de los barbitúricos puede apagar el cerebro. El barbitúrico se une a la forma alostérica a su sitio específico del receptor GABA-A, mientras que el GABA por sí solo se abre en el canal de cloruro durante milisegundos. La unión de un barbitúrico prolonga significativamente el tiempo del canal que permanece abierto. No aumenta la frecuencia de apertura ni la afinidad por el GABA, sino que alarga su efecto. Al estar este canal abierto por más tiempo, entran más iones de cloruro negativo al interior de la neurona. Esta entrada masiva de cargas negativas hiperpolariza la neurona postsináptica. Esto significa que el potencial de membrana se aleja aún más del umbral necesario para generar un potencial de acción, haciendo a la neurona mucho menos excitable y por lo tanto inhibiendo su actividad. El barbitúrico es un potenciador de freno natural del cerebro GABA. Los efectos a corto plazo dependen completamente de la dosis y esta delgada línea entre lo terapéutico y lo mortal. En dosis bajas vemos relajación, somnolencia, alivio de la ansiedad. Dosis media, sueño profundo, dificultad para hablar y coordinar movimientos. El juicio se pone alterado. Dosis alta, pérdida de la conciencia, presión respiratoria grave. El cerebro olvida respirar, puede causar coma y la muerte. Y a largo plazo el cerebro se adapta, necesitando dosis cada vez más altas para el mismo efecto. Si se deja consumir, aparece el síndrome de abstinencia. No es como dejar la cafeína. Puede causar ansiedad extrema, temblores, convulsiones y alucinaciones, pudiendo ser mortal. Hay daño cognitivo, deterioro en la memoria, en la concentración y el juicio. Daños orgánicos, toxicidad hepática, el hígado se sobrecarga al metabolizarlos y hay un daño neurológico permanente. Alteraciones del estado de ánimo puede provocar o empeorar la depresión y aumentar el riesgo de comportamientos suicidas.
¿Y por qué causa adicción? Aunque son depresores, pueden generar euforia y adicción. Lo hacen indirectamente. Frena las neuronas que normalmente actúan como frenos del sistema de recompensa. Liberan los frenos y provocan una liberación de dopamina, la hormona del placer. El cerebro entonces aprende a buscar esta sustancia. En resumen, los barbitúricos son un recordatorio de la potencia y el peligro de las sustancias que alteran la química cerebral. Su mecanismo de potenciar la inhibición los hace sedantes efectivos pero implacables, con unos efectos a corto plazo que pueden ser mortales y unos efectos a largo plazo que destruyen la salud mental y física. Como recomendación, si tomas algo, que sea con prescripción médica. El consumo prolongado o el abuso de esta sustancia suele tener una serie de efectos graves, tanto a mediano como a largo plazo, a nivel fisiológico y psicológico. En cuanto a los efectos psicológicos y neurológicos, se ha confirmado que el funcionamiento cerebral y cognitivo se ve altamente afectado cuando se presenta un consumo elevado, llevando a los pacientes a presentar síntomas como pérdida de la memoria y dificultad evidente para mantener la concentración. También hay dificultad en el autocontrol, hay irritabilidad y agresividad que conllevan en sí mismas al aislamiento. Poco a poco también se va aumentando la tolerancia y el consumidor necesitará mayores cantidades para lograr el efecto deseado. Al ser depresores del sistema nervioso central, altera su funcionamiento y desencadena alteraciones recurrentes como la descoordinación motora y la falta de equilibrio. El consumidor también sentirá cada vez más cansancio crónico y una sensación de sedación inevitable. Lo que al principio era una relajación llega luego a convertirse con el paso del tiempo en una somnolencia permanente. A nivel corporal, sentirá el impacto en múltiples sistemas y puede ir presentando fallas en el sistema cardiorrespiratorio que pueden terminar en fallo cardiorrespiratorio o paro cardíaco, que es como de los casos más comunes. También suele presentarse afectación del sistema renal, desencadenando dificultad para orinar, y en el sistema digestivo, que normalmente se presenta a través del estreñimiento. Con el síndrome de abstinencia, el consumidor puede llegar a experimentar también convulsiones, delirio y fiebre alta, y debido al estado de inconsciencia temporal puede llegar a presentar inclusive lesiones en la cabeza y conmoción cerebral. Entre otros, esto pasa por caídas al momento de la intoxicación, porque se pierde el control completo. Al igual que en otro tipo de sustancias, el uso prolongado de barbitúricos durante el embarazo también aumenta el riesgo de malformaciones congénitas en el feto. Puede llevar a un aborto espontáneo o causar síndrome de abstinencia neonatal, que es el caso más común en estos efectos. El tratamiento en el caso de los barbitúricos suele ser complejo y debe abordarse gradualmente, puesto que la interrupción abrupta de su consumo puede ser mortal, debido al riesgo de convulsiones graves y delirio, además de que el paciente puede llegar a sufrir más de lo imaginado, razón por la cual es un proceso que debe hacerse bajo supervisión médica y psicológica. El primer paso es la desintoxicación médica, con el manejo de la abstinencia y de los efectos causados por esta. Este proceso requiere supervisión constante y lo ideal es que el paciente esté aislado con una red de apoyo que lo ayude, fortalezca y proteja durante todo el procedimiento. La sustitución y reducción gradual es otra alternativa. Con esta se busca reemplazar el barbitúrico de acción corta o intermedia por un depresor del sistema nervioso de acción más prolongada, con el objetivo de estabilizar al paciente y prevenir el síndrome de abstinencia para luego disminuir la dosis de forma lenta y gradual. En el tratamiento sintomático, por su parte, se administran otros medicamentos de soporte para manejar la ansiedad, el insomnio, la presión arterial alta y las náuseas, síntomas que son muy comunes en estos casos de abstinencia. En cuanto a tratamientos a largo plazo, se puede recurrir a un proceso terapéutico y de rehabilitación a través de un acompañamiento psicosocial. En este procedimiento se revisan las causas que han llevado al paciente al consumo, su historia de vida, las salidas que puede tener como alternativa y se desarrolla en conjunto una serie de estrategias de afrontamiento. También existe la terapia de facilitación de 12 pasos, que es similar a la de los alcohólicos anónimos. Hay también terapia individual y grupal, tratamiento de patología dual y estimulación motivacional, que busca ayudar a los pacientes a establecer y alcanzar objetivos saludables y positivos para la vida y a establecerse metas cortas, medianas y también grandes.